Si no puedes controlar tus emociones, los demás te controlarán. La mayoría de la gente malinterpreta el control emocional. No se trata de mantener la calma, sino de cómo tu mente moldea silenciosamente tu comportamiento, tus relaciones y la forma en que los demás reaccionan ante ti, sin que te des cuenta. En este vídeo de psicología del comportamiento humano vamos a analizar la verdadera causa del agotamiento mental de la que nadie habla, desde una perspectiva racional y profunda, entendiendo cómo la ansiedad, la sobrecarga emocional y los patrones de pensamiento repetitivos están destruyendo silenciosamente tu energía mental en la vida diaria. Si te quedas hasta el final, comprenderás los patrones psicológicos que subyacen a tus reacciones, por qué repites ciertos comportamientos y cómo tu mente crea hábitos emocionales automáticos que afectan tus relaciones, tu productividad y tu estabilidad interna. Porque el verdadero problema no es lo que sientes, sino lo que tu mente hace con lo que sientes. Y la mayoría de las personas nunca identifica este proceso. Este es un espacio de comprensión de la mente humana y las emociones modernas, ayudando a entender la ansiedad, los vínculos afectivos, la soledad y los pensamientos internos desde una perspectiva clara y estructurada. Aquí no hablamos de motivación superficial, sino de psicología aplicada al comportamiento real. Y lo que descubrirás a continuación puede cambiar la forma en que interpretas tu propio agotamiento mental. ¿Alguna vez has sentido que estás cansado incluso antes de empezar el día? No hablamos de sueño físico, hablamos de ese cansancio mental que aparece al despertar, cuando ya sientes la cabeza llena, como si hubieras vivido 1000 cosas antes de levantarte de la cama. Te levantas, miras el móvil, ves mensajes, notificaciones, tareas pendientes, y sin darte cuenta ya sientes presión en el pecho, como si el día ya te hubiera ganado antes de empezar. Y lo más curioso es que sigues funcionando normal. Vas al trabajo, respondes mensajes, hablas con gente, haces lo que tienes que hacer, pero por dentro hay una especie de ruido constante, una saturación invisible que nadie más ve. Es como si tu mente nunca se apagara del todo, como si siempre estuviera procesando algo, incluso cuando tú intentas descansar. Esto no es casualidad ni mala suerte. Es un patrón psicológico muy común en la vida actual. La mente empieza a acumular pequeñas cargas emocionales durante el día, conversaciones que no cerraste bien, decisiones que te cuestan, comparaciones constantes en redes sociales, pensamientos que repites una y otra vez sin darte cuenta. Y lo peor es que no parece grave, hasta que un día te das cuenta de que ya no sabes lo que es sentirte realmente ligero. La mayoría de personas cree que el agotamiento mental viene de hacer demasiadas cosas. Pero en realidad, muchas veces viene de algo más silencioso, la forma en que tu mente interpreta cada cosa que vives. No es solo lo que te pasa, es lo que tu mente hace con lo que te pasa. Y ahí es donde empieza ese desgaste invisible que se va acumulando sin pedir permiso. Y mientras intentas seguir el ritmo de todo, hay una parte de ti que empieza a desconectarse poco a poco, sin que lo notes del todo. Y lo más interesante es que este cansancio mental no aparece porque estés haciendo demasiado, sino porque tu cerebro entra en un modo automático que casi nadie identifica. Durante el día, tu mente no procesa la vida de forma limpia, sino en capas. Cada interacción, cada problema pequeño, cada decisión rápida, se guarda como una microtensión. Y el cerebro, en lugar de liberarla, la deja abierta en segundo plano, como pestañas de un navegador que nunca se cierran. Sin darte cuenta, empiezas a vivir en ese estado, respondes mensajes mientras piensas en otra cosa, escuchas a alguien pero tu mente sigue revisando lo que hiciste antes, y cuando intentas descansar, aparecen recuerdos o escenarios futuros que no pediste. Este es el punto clave que la mayoría no percibe. El cerebro no distingue entre lo urgente y lo emocionalmente pendiente, simplemente acumula. Por eso muchas personas sienten agotamiento incluso en días normales. No es el esfuerzo físico, es la carga invisible de pensamientos no cerrados. Y esto se vuelve más fuerte en la vida social actual, donde estás constantemente comparándote sin darte cuenta. Ves cómo otros avanzan, cómo otros parecen más seguros, más estables, más felices, y tu mente empieza a registrar todo eso como una especie de presión interna silenciosa. El problema es que este proceso es automático. No lo eliges, no lo controlas conscientemente. Tu cerebro está diseñado para mantenerte alerta, para analizar, para anticipar. Pero en el entorno moderno, ese mismo sistema se sobrecarga porque nunca encuentra un verdadero punto de pausa. Incluso cuando estás en silencio, tu mente sigue conversando contigo.
Y ahí es donde empieza a formarse una desconexión extraña. Por fuera todo parece normal, pero por dentro sientes que algo nunca se apaga del todo. Y cuando este estado mental se mantiene en el tiempo, empieza algo mucho más sutil. Tu comportamiento cambia sin que te des cuenta. No es un cambio brusco, no es algo que puedas señalar fácilmente, pero se nota en pequeños detalles. Empiezas a responder con menos energía, a evitar conversaciones largas, a preferir el silencio no porque te haga bien, sino porque te exige menos esfuerzo mental. En la vida social, esto tiene un efecto directo. Te vuelves más observador que participante. Estás presente físicamente, pero mentalmente estás más lejos. Escuchas, pero no conectas igual. Respondes, pero sin la misma naturalidad. Y lo curioso es que los demás lo perciben antes que tú. Pueden sentir que estás distante, aunque tú sigas actuando igual por fuera. Esto afecta la confianza en las relaciones. No porque dejes de querer a las personas, sino porque tu energía emocional ya no está disponible de la misma forma. Empiezas a evitar planes, a posponer respuestas, a elegir estar solo más seguido. Y poco a poco eso refuerza una idea interna: así estoy mejor. Pero en realidad no es bienestar, es saturación. El cerebro, para protegerse, empieza a justificar ese aislamiento como una necesidad. Y aquí ocurre un refuerzo psicológico importante: cuanto más te desconectas, más difícil se vuelve reconectar. No porque hayas perdido habilidades sociales, sino porque tu sistema mental se acostumbra a niveles más bajos de estimulación emocional. Y sin darte cuenta, lo que comenzó como cansancio mental se transforma en un estilo de vida más cerrado, donde la interacción social empieza a sentirse más pesada de lo normal, incluso cuando en el fondo todavía la necesitas. Y si observas más profundamente, este patrón no empieza realmente en el presente. Lo que estás viviendo hoy suele ser una repetición de cómo tu mente aprendió a manejar la carga emocional hace mucho tiempo. No es solo estrés actual, es memoria emocional funcionando en segundo plano. Tu cerebro no solo registra lo que te pasa hoy, también interpreta el presente a través de experiencias pasadas que dejaron huella. Por eso, muchas reacciones que tienes ahora parecen automáticas. Situaciones simples pueden generar una tensión desproporcionada, no porque sean grandes problemas, sino porque tu mente ya vivió algo parecido antes y aprendió a responder de cierta forma. Y lo curioso es que no recuerdas el evento original de forma consciente, pero sí se mantiene la reacción emocional. Este es el punto donde se forma la repetición interna. Por ejemplo, si en el pasado sentiste que no podías expresar lo que pensabas sin ser juzgado, tu mente aprende a reducir la expresión emocional en el presente. Si en algún momento sentiste que tenías que resolver todo solo, empiezas a cargar con más de lo necesario sin pedir ayuda. Y así, sin darte cuenta, se van construyendo patrones que se repiten en diferentes contextos de tu vida. El cerebro hace esto como una forma de protección, no como un error. Su objetivo es evitarte volver a situaciones que alguna vez fueron incómodas o dolorosas. El problema es que, con el tiempo, esa protección se convierte en una forma automática de vivir, incluso cuando ya no es necesaria. Y lo más profundo de todo esto es que no estás reaccionando solo al presente. Estás reaccionando a una combinación de presente y pasado al mismo tiempo, como si tu mente todavía estuviera intentando resolver algo que nunca terminó de cerrarse del todo. Y cuando empiezas a ver este patrón con claridad, algo cambia de forma silenciosa. No porque el problema desaparezca, sino porque tu forma de interpretarlo deja de ser automática. De repente te das cuenta de que ese cansancio mental, esa desconexión, esa saturación constante, no son simplemente fallos personales, sino una forma en la que tu mente ha estado intentando gestionarse durante mucho tiempo sin que lo notaras. La percepción cambia cuando entiendes que no estás mal organizado ni fallando emocionalmente, como muchas veces se piensa. Estás funcionando bajo un sistema mental que aprendió a responder así. Y ese sistema no se apaga de un día para otro, ni se corrige con una decisión puntual. Solo empieza a transformarse cuando dejas de reaccionar sin observar lo que está ocurriendo dentro. En ese momento, incluso las situaciones cotidianas se ven diferentes. Una conversación, un silencio, una respuesta tardía, o incluso un día sin energía, dejan de interpretarse como señales de problema inmediato, y empiezan a verse como parte de un patrón más amplio. No es que todo se vuelva fácil, es que deja de ser automático. Y lo más importante es que no hay un punto final claro en este proceso.
No hay un instante donde todo se ordena de golpe. Lo que cambia es la manera en la que observas lo que sientes, lo que piensas y lo que repites. Y a partir de ahí, incluso el agotamiento mental deja de tener el mismo significado interno que tenía antes. Y al final, lo que queda no es una respuesta clara ni una explicación definitiva, sino una forma distinta de mirar lo que siempre estuvo ahí. Porque cuando observas con calma todo este proceso, te das cuenta de que gran parte de lo que llamabas cansancio mental no era solo cansancio, sino una mezcla de pensamientos que nunca se detenían del todo, emociones que no se cerraban completamente y una forma de vivir donde casi todo se procesaba en segundo plano. Y quizá lo más inquietante no es descubrirlo, sino reconocer cuánto tiempo llevabas funcionando así sin cuestionarlo. En ese punto, muchas cosas que antes parecían confusas se empiezan a encajar de otra manera. No porque hayan cambiado, sino porque tú las estás viendo desde otro lugar. Y aún así, queda una sensación difícil de describir, como si la mente siguiera hablando incluso cuando todo está en silencio. Si has llegado hasta aquí, deja un like y suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos, porque aquí seguimos explorando la mente humana y el comportamiento desde una perspectiva clara y real. Comenta aquí abajo qué parte te hizo más sentido en tu día a día, quiero leerte. Y antes de salir, revisa el vídeo que aparece en la pantalla y la playlist del canal, porque ahí encontrarás más contenido que conecta directamente con este mismo tema. Y dime en los comentarios, ¿llegaste hasta el final del vídeo?